Dios les bendiga, Iglesia Vida Abundante. Y hoy, miércoles, es nuestra intención seguir en comunicación con ustedes, seguir en contacto con ustedes. Como su pastor, me interesa que nos sigamos manteniendo en comunión, ¿verdad? Y vamos a estar buscando las maneras de cómo poderlo hacer. Estamos viviendo algo que históricamente no tiene precedentes en nuestra era moderna. Y yo creo que es súper necesario en estos momentos mantener la calma y ayudar a otros a hacerlo. No dejemos que el pánico nos controle, sino que seamos nosotros los que podamos ser sabios para saber cómo reaccionar. Es importante más que nunca que nuestra fe se fortalezca, que creamos que Dios tiene control de nosotros y de cualquier cosa. El Salmo 112:7, hablando del pueblo de Dios, dice: ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Aunque aún no terminamos nuestra serie los miércoles, he decidido darle en stand-by a esas series, pararlas por un momento, ya que creo necesario que estemos tocando otros temas en base a las circunstancias que nos está tocando vivir. Y hoy me gustaría compartir un tema que yo creo que está muy de acuerdo a todo lo que quizás nosotros pudiéramos estar pasando por estos momentos. Y el tema que yo le quiero compartir el día de hoy es fe en medio de las tormentas. Superar un momento de angustia agarrados de la mano de Dios, definitivamente va a afirmar nuestra fe. Es muy bueno saber que Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, es difícil darnos cuenta de que algo pueda terminar bien. A veces somos presa de nuestras emociones, somos presas de nuestros sentimientos, y eso definitivamente no nos ayuda a ver quizás un alivio o un rayo de luz en medio de cualquier situación. En medio de la desesperación, a veces no podemos pensar bien para tomar decisiones sabias. Por eso Dios nos dejó tantas promesas en su palabra para que nosotros podamos sentirnos confiados, para que las hagamos nuestras. Cuando las descubrimos, Él nos habla directamente al corazón y poco a poco encontramos la paz que necesitamos para salir de cualquier situación. El Salmo 27:14 dice que debemos de poner nuestra esperanza en el Señor, tener valor, cobrar ánimo, poner nuestra esperanza en el único que puede definitivamente darnos la calma en estos momentos. Todos estamos consternados por todos estos acontecimientos que repentinamente cambiaron quizás nuestro panorama de aparente paz. Sin temor a equivocarme, creo que cada uno de nosotros nos tomó por sorpresa todo lo que está sucediendo. Pero es un momento especial, iglesia. Es un momento, yo creo que donde todos tenemos que aprovechar para brillar en medio de cualquier neblina que se encuentre demasiado densa. Es importante ponernos en las manos de Dios para que en medio de cualquier tormenta nuestra fe sea fortalecida y encontremos refugio en Él. Quisiera leer un pasaje de una historia que quizás todos conocemos, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41, y que precisamente habla del acontecimiento que los discípulos presentaron enfrente de una tormenta. Dice la palabra en Marcos, capítulo 4, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Aunque otras barcas lo siguieron, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo?
¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. En este pasaje que leímos, me gustaría compartirles a todos ustedes algunas enseñanzas que nos pueden servir quizás en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, porque definitivamente no sabemos lo que pueda suceder. Estamos inclinados y estamos enfocados a que Dios haga una obra, a que Dios traiga la paz, a que Dios traiga la calma. Pero en medio de toda esa turbulencia, quizás muchos de nosotros seamos afectados o tambaleados, y es muy necesario que nosotros nos agarremos para que nuestra fe sea fortalecida. Una de las enseñanzas que podemos ver en este pasaje es que es importante cruzar al otro lado del lago. Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. Dios quiere pasarnos al otro lado, como queriendo decirnos que debemos avanzar al siguiente nivel para crecer en fe. Quizás es un don que necesita ser desarrollado en cada uno de nosotros, y quizás para ello el Señor va a permitir tormentas en nuestra vida. Muchas veces nosotros podemos estar solamente en una calma o en una aparente paz, pero de repente las turbulencias nos van a permitir o nos van a hacer que nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón, con una necesidad de urgencia. Otra de las enseñanzas que podemos ver en este pasaje es que nosotros no debemos mirar a la multitud, no debemos mirar a lo que está a nuestro alrededor. En el versículo 36 que leímos, Jesús le decía: así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Los discípulos entraron juntamente con Jesús en la barca y dejaron la orilla. Para la gran mayoría, seguir a Jesús no será algo fácil. Nos llevará a desafíos. Mantenernos en la orilla a veces nos hace que nos acostumbremos a una vida cómoda, a una vida tranquila. Muchas veces decimos o miramos a lo que está a nuestro alrededor y vemos el actuar de los demás. Esta persona actuó de esta manera, esta persona accionó de esta manera, esta persona hizo estas cosas de esta manera, pero nuestra mirada no debe de estar en lo que todo el mundo hace. Nuestra mirada debe estar en Jesús, y accionar como el Señor nos pide que lo hagamos. Eso de alguna manera nos va a llevar a que nosotros quitemos nuestros ositos de lo que todo el mundo está haciendo. Nos va a hacer que nosotros nos subamos a la barca juntamente con Jesús y que deseemos dejar la orilla. Buscar la sabiduría de lo alto, que es pura y perfecta, y definirnos por lo que Dios nos enseña en su palabra. Debemos de ser hombres que busquemos a Dios, no alguien que se deja llevar por lo que las multitudes hacen, por las que las multitudes dicen o el accionar de los demás. Otra de las enseñanzas que podemos ver en esta historia es que sin lugar a duda la tormenta vendrá a nosotros. Dice el versículo 37, pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Era tal la tormenta que la barca no resistía y estaba a punto de colapsar. La barca representa nuestra seguridad. Y muchas veces esa aparente seguridad puede verse tan vulnerable en las violentas tempestades que vendrán. Los discípulos hicieron todo lo que podían hacer para mantener esa barca a flote, pero se dieron cuenta que sus intentos no funcionaron. Y cuando no funcionaron, entonces desesperadamente le pidieron a Jesús que hiciera algo. Yo te haría una pregunta, iglesia. Yo te haría una pregunta a ti, que quizás en estos momentos estás con preguntas, con dudas, con incertidumbre. ¿De dónde viene tu estabilidad? ¿De dónde viene tu paz? Mientras nuestra barca u otra cosa sea el objeto de nuestra fe, nuestras vidas serán arrastradas y destruidas por las tormentas, por las circunstancias. Nada ni nadie le puede quitar la posición a Dios.
Solo Él es nuestro socorro, solo Él es nuestro pronto auxilio en cualquier dificultad. Es importante que aprovechemos estos momentos, estos tiempos que nos está tocando vivir como iglesia, para que nos refugiemos en el Señor. Él es nuestra arca, Él es nuestra barca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Sin duda van a venir tormentas, sin duda van a venir luchas, sin duda van a venir aflicciones, pero Dios sigue siendo el Dios de nuestra salvación. Es importante entender eso, iglesia, en estos momentos. Es importante refugiarnos en el Señor. Es importante que en estos momentos nuestra fe ascienda a otro nivel. Es importante que nuestra fe sea fortalecida en estos momentos. Es importante que nosotros accionemos como Dios quiere que lo hagamos. Y la última enseñanza que yo les quiero dejar el día de hoy es sobre Jesús y la tormenta. El versículo 39 dice que cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. No hay tormenta que no pueda parar nuestro Señor. No hay tormenta que sea más grande que nuestro Dios. No hay circunstancia, no hay situación, no hay problema, no hay aflicción que sea más grande que la cobertura de Dios en nuestras vidas. Yo te preguntaría el día de hoy, ¿cómo se llama tu tormenta? ¿Inseguridad? ¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Soledad? ¿Tristeza? Yo no sé cómo se llame tu tormenta. Lo que yo te puedo decir es que no debes de permitir que nada se apodere de ti en estos momentos. El Señor, nuestro Dios, Jesús, tiene control de cualquier situación. Y Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en este momento juntamente con los demás, que busquemos a Él, que busquemos su rostro y que nuestra fe sea fortalecida en medio de cualquier situación. Tenemos que tener fe en medio de la tormenta. Tenemos que animarnos hoy más que nunca. Tenemos de tener valor. Tenemos que ser una iglesia triunfante. Tenemos que ser la luz en medio de la oscuridad en estos momentos. Hoy más que nunca la iglesia debe de surgir como una iglesia victoriosa, como una iglesia vencedora. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá firme. Déjame leerte una historia de un discurso que el presidente de Inglaterra, cuando Inglaterra se encontraba luchando en la Segunda Guerra Mundial, le dio a su pueblo cuando se estaban enfrentando contra la amenaza de Hitler. Hitler estaba invadiendo ya algunos territorios, estaba controlando algunos países y obviamente su imperio estaba creciendo cada día más y más. Y es en esos momentos cuando Winston Churchill avienta un mensaje de ánimo inspirador para todo un pueblo que necesitaba luchar contra su enemigo. Dice el discurso de esta siguiente manera. El discurso se llama Sangre, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de combate y sufrimiento. Me preguntas, ¿cuál es nuestra política? Se lo diré. Hacer la guerra por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Y esa es nuestra política. Me preguntas, ¿cuál es nuestra aspiración? Puedo responderte con una simple palabra: victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria por largo y duro que pueda ser nuestro camino. Porque sin victoria no hay supervivencia. Tengan esto por cierto: no habrá supervivencia por todo aquello que se ha defendido. No habrá supervivencia por el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia su objetivo. Pero yo asumo mi tarea con ánimo y esperanza, y estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa se malogre en medio de los hombres. En este tiempo
me siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las personas y decir, vengan pues y vayamos juntos adelante con nuestras fuerzas unidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores y el Señor necesita que nosotros fortalezcamos nuestra fe en estos momentos y que seamos una iglesia que se mantenga unida y se fortalezca en Él. Vamos a orar y te invito a que oremos, que hagamos una oración por todos aquellos que quizás en estos momentos necesiten fortaleza, por todos aquellos que necesiten en estos momentos quizás un refugio y que nosotros podamos ser una iglesia que sintamos la necesidad los unos por los otros y que nos animemos. Como lo dije hace un momento, no sabemos la magnitud del problema, no sabemos la situación ni cómo se va a desarrollar. Lo que sí sabemos en quién está depositada nuestra confianza y que sabemos que tenemos un Dios que tiene control de cualquier tormenta. Padre Celestial, en esta noche estamos delante de ti. Y te pedimos, mi Dios, que tú tengas control, Señor, de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a verte a ti, mi Dios, en medio de cualquier situación. Que nuestros ojos no se ubiquen en la dimensión de la tormenta. Que nuestros ojos, Señor, no vean la magnitud de los acontecimientos, Señor, sino que veamos realmente, mi Dios, de que tenemos un Dios poderoso con nosotros. Que tenemos un Dios que tiene control de absolutamente todas las cosas juntamente con nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a ver, mi Dios, que tú estás en nuestra barca. Ayúdanos, mi Dios, que tú estás para actuar y defendernos a favor nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, estamos confiando. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque nos permites, mi Dios, estar conectados en un mismo cuerpo, Padre. Gracias, Señor, porque nos ayudas a estar unidos en estos tiempos difíciles. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, mi Dios, porque eres bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia. Dios me los guarde y sigámonos manteniendo unidos por estos medios, por el medio que tú desees. Sigamos fortaleciéndonos los unos a los otros. Mandan mensajes de ánimos a todos, mandan mensajes de fortaleza. Yo creo que es el tiempo que nosotros seamos prudentes. Es el tiempo de que nosotros aprovechemos los tiempos de una manera correcta y que nos mantengamos unidos, perfectamente unidos para que todos crean. Dios me los bendiga.